comuniqué y como está estipulado en el calendario, tenemos lo que es la última práctica de laboratorio como tal. Ya con esta práctica, pues, damos por finalizado lo que es el laboratorio virtual de física general 100. Sería tan amable ahí de comunicarle a los compañeros que ingresen, dado que veo poquitos hoy. Entonces, como tal, la práctica del día de hoy vamos a abordar el último tema, que es con respecto al principio de Arquímedes. Algo que quiero comunicarles, pues me disculpo, ayer con respecto a la prueba, con los que tuvieron inconvenientes, directamente no es problema al momento de crear la prueba 1, sino ya directamente el campus virtual, no sé por qué, hasta los profesores han tenido ese inconveniente, que cuando realizan un examen no les cargan imágenes, hay un problema, las respuestas no salen, entonces ahí ya es directamente el problema del campus. Me disculpo, hemos tratado de hacer una gestión para ver si pueden dar una solución pronta, pero se terminó el periodo y esa solución nunca llegó. Entonces, si ustedes recuerdan, yo al principio les compartí lo siguiente, un enlace que se llamaba reclamos, Laboratorio de Física General 100. Entonces, yo todavía no he hecho las correcciones de la prueba número 1 y 2, entonces les sugiero que, bueno, voy a activar hoy en la noche, activo la revisión de todas las pruebas para que ustedes puedan entrar, ya sea la prueba 3, 4 o 5, para que ustedes puedan ver directamente, bueno, prueba 3, 4, 5, si son los 5 pruebas realizamos, ¿sí? Entonces, puedan entrar y ustedes puedan ver cuáles fueron cualquier reclamo que ustedes tengan, ya sea en el sentido si no aparece alguna imagen o algún problema, tal como los de ayer. Entonces, aquí en este documento, nuevamente, digamos, voy a la sección 1502. Disculpe si lo voy a poner de ejemplo a esta persona. Digamos, a Iker, en la prueba de ayer, pues él ya tiene aquí su respuesta, como tal, un reclamo. Él adjunta aquí abajo otro reclamo y dice, pues, instructor, en la prueba número 5 de ayer no me cargaron estas imágenes, por lo tanto solicito una revisión. Entonces, todos los que hayan tenido inconvenientes, les sugiero que vuelvan a este documento y ustedes empiecen a tipear cuáles fueron los inconvenientes que ustedes encontraron presentes. Entonces, les sugiero esto para que yo ya el viernes ya voy a estar tabulando. Yo este viernes, este fin de semana, ya no tengo más tiempo, ya tengo que darles nota para ya el próximo lunes darles las notas finales. Yo de igual forma, desde el viernes, todo el fin de semana voy a estarles enviando notas, o sea, voy a estar tabulando lo que son notas, voy a estar enviándole sus notas para que los vayan viendo, para que ustedes se puedan ir asesorando, para que así los que tengan que ir a reposición, en algún dado caso, ya con la nota de laboratorio y presente, sepan si necesitan o no una reposición para pasar la clase. Entonces aquí de los que están presentes, pues anoten su nombre de la sección pues 1502 que está aquí, anoten su nombre y bueno, ya si tienen su nombre aquí, solo anoten la prueba donde tuvieron inconvenientes para yo poderles hacer una revisión previa, ya para este fin de semana, tener eso ahí. El segundo punto importante es el siguiente. Para las personas aquí presentes que por causa justificada no pudieron realizar una prueba como tal o una entrega de un reporte, me lo haga saber en el transcurso de la semana para que así él me diga, instructor, mire, yo el día jueves solicito que me haga la reposición de estas pruebas, aquí está mi mi documento que avala que esa fecha no tuve energía eléctrica, tuve un problema de salud, aquí está este documento, entonces yo solicito que me haga reposición como tal. Entonces, ustedes me dicen en qué horario ustedes pueden, digamos, X persona me dice, yo puedo hacer la prueba de 4 o 5 de la tarde. Yo le habilito la reposición en el campo virtual, esa persona realiza la reposición en esa fecha estipulada y ya puedo ir tabulando su nota. Entonces, si hay alguien aquí presente que haya tenido ese inconveniente por causa justificada, entonces le sugiero que me lo haga saber en el transcurso de esta semana, para ya poder ir saliendo de eso, para ya el fin de semana yo simplemente me encargue de dar notas como tal. Entonces, en expensas, que eso se vaya a realizar. Entonces, les comunico esto para que lo tengan pendiente, para que así ustedes me puedan decir en el transcurso de la semana qué día ustedes podrían realizar
la prueba. Yo más que todo, les digo esto porque no sé cómo están con sus clases. No voy a hacer que les vaya a perjudicar si yo les digo, jóvenes, el tal día tienen que hacer la prueba. Entonces, mejor prefiero que ustedes me digan qué día ustedes pueden, ¿cómo se llama esto? Pueden ustedes realizar como tal la prueba. Entonces ahí ustedes me lo hacen saber, ya sea el grupo de Telegram, ya sea mi correo institucional, me hacen saber eso. Entonces solo eso quería comentar antes de iniciar. Y como punto, y fue una cuestión que yo les dije desde un principio, no tenemos tiempo, por lo tanto, esta práctica, la entrega de este reporte, jóvenes, van a contar con menos de una semana. Yo sé que tengo el tiempo para poder brindar una semana, podría, pero no, por dos motivos. Una, me están pidiendo notas la próxima semana. Ya los profesores nos dieron fecha, los instructores, que tenemos que darles nota la próxima semana. Entonces, desde ahí se me limitó el tiempo y quiero tener un margen de 2 o 3 días por cualquier reclamo, cualquier inconveniente que se haya presentado, para yo poderlo solventar en el tiempo estipulado. Entonces, por ese motivo. Y el otro punto importante es el siguiente, que yo tengo una sección el día jueves, hay secciones el día sábado. Entonces sería, por decirlo así, eh, no lo veo justo que ustedes que son sección del día martes tengan 4, 5, 6 días para realizar la actividad. Imagínense una persona del día sábado, ya el martes nos están pidiendo notas, entonces esas personas solo tendrían 1 o 2 días para poder realizar como tal esta actividad. Entonces, recuerden, esta actividad cierra el día viernes. El día viernes a la medianoche es el día final para que ustedes me puedan entregar como tal su reporte de laboratorio. Bueno, no entrega reporte de laboratorio porque esta práctica tiene la peculiaridad que todo se realiza dentro del campus virtual. Entonces, todo lo que vamos a hacer a continuación va a estar dentro del aula virtual como tal. Bien, eso es lo que yo quería comentarles. Entonces, si ustedes se percatan aquí en el aula virtual, ya tenemos la última actividad, principio de Arquímedes, ya con esto cerramos laboratorio de física 100 y nos situamos aquí, principio de Arquímedes, sección 1502, que es la del día de hoy, y pues en esta actividad le va a aparecer así como está aquí. La actividad deberá ser completada entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre y ya desde ahorita ya está disponible. Desde ayer en la noche la aperturé para que ustedes puedan empezar a trabajar. Ustedes le van a dar clic aquí. Tal y como ustedes realizan cualquier prueba que hayan realizado dentro del campus virtual, asimismo, ustedes van a realizar lo que es esta actividad dentro del campus virtual. Solo que aquí una prueba, pues solo les dan un límite de 2 a 3 horas para realizarlo. Aquí ustedes van a tener 3 días, 3 días y medio para poder realizar esta actividad. Todo el miércoles, jueves y viernes. La práctica no es difícil. Lleva cálculos, los cuales no son tediosos. Recuerden que pueden utilizar Excel para poder hacerlos. Pueden hacerlos a mano. No hay ningún problema. Y así como ustedes adjuntan, no sé cómo hacen en Física 100, pero yo estoy seguro que les piden una evidencia en PDF de lo que ustedes realicen para sus ejercicios. Asimismo, aquí me van a juntar la evidencia de sus cálculos, ya sea en un documento de Excel, en un documento de Word, o pueden hacerlo directamente en un documento a mano, pues, y me suben el documento PDF con los cálculos que ustedes realicen. Entonces, si ustedes están en sus computadoras, les sugiero que entren conmigo a la actividad al mismo tiempo, solo para que vayan viendo la interfaz y se vayan familiarizando. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice previsualizar el cuestionario ahora. Una vez dentro, pues se van a encontrar con lo siguiente. Aquí una serie de instrucciones. En mano derecha vamos a tener un menú de navegación donde está el desglose de este informe. En este caso, para esta práctica, solo van a tener que hacer tablas de datos experimentales, solo van a hacer tratamiento de datos, análisis y conclusiones. Solo esos 4 puntos ustedes van a trabajar para esta práctica de laboratorio. Simplemente eso es lo que ustedes van a trabajar para poder desarrollarlo. Bien, entonces tenemos las siguientes instrucciones generales. En esta modalidad
no debe presentar ningún informe por escrito. Toda la información debe ser completada directamente aquí. Todo el desarrollo pues, se va a realizar dentro del campo virtual. El informe se presenta de forma grupal y solamente un integrante de cada grupo deberá enviar el cuestionario para su posterior revisión. En este caso, lo siguiente, son 4 personas usualmente en los grupos, no sé cuántas personas hay ya en cada grupo, sé que se han retirado bastante, ahorita solo hay 4. Entonces, como tal, bueno, la asistencia es obligatoria, entonces solo estos 4 voy a suponer que van a entregar este trabajo. Entonces, como tal, no sé no sé si están trabajando solos, ¿verdad? Pero si están trabajando en grupo, pues de las 4 personas, las 4 pueden ingresar a la actividad perfectamente. Solo que al final, solo una persona le va a dar la opción de enviar todo y terminar, porque ese es el trabajo que voy a revisar como tal. Cuando yo, el campus, me dé la opción para revisar sus trabajos, aquellas personas que dejaron la actividad en curso, por decir así, no dieron clic en ese botón, no me va a permitir evaluarlos, solamente esas personas que les hayan dado enviar todo y terminar. Pues bien, al final de cada página encontrarán un botón para pasar a la siguiente. También pueden navegar por las diferentes partes del reporte con el menú de la derecha, este menú que está aquí. Quiero que se percaten que en este caso todo está en color blanco, todo está en color blanco. Entonces, esto significa que las respuestas todavía no se ha respondido ese apartado. Lo que ustedes deben asegurarse al finalizar esta actividad es que todo esto quede en color. O sea, esto va a quedar con un color gris oscuro y todo esto va a quedar marcado como tal. Esto y esto como tal va a quedar marcado. Bien. Entonces, como les comentaba, al finalizar el cuestionario, asegúrese de dar al botón terminar el intento para que sus respuestas queden guardadas. Si alguna vez ustedes han preguntado, han hecho algún examen ahorita virtual y se han preguntado qué pasa cuando ustedes no le dan enviar todo y terminar y la actividad como tal se cierra, pues lo que sucede es que cuando uno dice evaluar su trabajo en el campus virtual, no le permite a uno colocarle una nota. El campus como le restringe a uno la oportunidad de poderlo evaluar por el hecho que toma que ustedes siguen en la actividad en curso. O sea que el campus asume que ustedes siguen realizando el intento y por lo tanto no me permite a mí poder evaluarle. Entonces sean cuidadosos en eso. Bien, le voy a dar aquí el botón de siguiente página y lo primero que nos aparece es esta interfaz que nosotros tenemos aquí. Esto que está acá. Pues bien, como tal, para esta práctica tenemos una pequeña presentación, pero esto lo voy a complementar después con el marco teórico y con el tratamiento de datos. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Ingrese el nombre y número de cuenta para los integrantes del grupo. En este caso, pues, como tal, este va a ser el tipo de casilla en el cual ustedes van a trabajar. Aquí van a tener una serie de opciones similares a las de Word para que ustedes puedan trabajar su texto. Aquí, si ustedes dan clic donde aparecen estas 3 líneas horizontales que dice mostrar, ocultar botones avanzados, si ustedes dan clic izquierdo, van a encontrar esta serie de opciones como tal, ahí presente, para que ustedes lo puedan eh, eh, trabajar, bueno, en este caso, pues para poder tener más opciones para poder desarrollar el texto como tal. Entonces, permítame, jóvenes, un momento. Bien, entonces aquí vamos a contar con otra serie de opciones. A medida vayamos avanzando con el desarrollo de esta práctica, yo les voy a ir explicando para qué sirve cada una de estas opciones como tal. Pues bien, para esta primera parte solamente me pide que ingresen el nombre y número de cuenta de los integrantes del grupo. Entonces, vamos a anotar, primeramente, pues para poder trabajar texto, si es texto directamente lo que vamos a trabajar, tenemos estas opciones, iniciando aquí. Esto es para poder colocar el tipo de contenido, ya sea si es un encabezado,
o si es un párrafo el cual nosotros vamos a trabajar. En esta opción voy a dar clic en la opción de párrafo. Tenemos la opción para poder colocar las letras en negrita, cursiva, para poder colocar viñetas en este caso, si queremos hacer una lista mediante viñetas, o si queremos hacerlo mediante enumeración. Tenemos la opción de sangría por la izquierda, o sea, aplicar sangría a la derecha. Una opción para poder insertar un enlace, para poder quitarlo, una opción para insertar un archivo de Word, para poder insertar emojis, para poder insertar lo que son imágenes. Bueno, estas opciones que están aquí no las vamos a emplear, estas no. La de insertar imagen sí, esa sí la vamos a emplear, eso no, claramente. La opción de subrayado, una opción para poder tachar las palabras, una opción para colocar subíndice, que es esto que está aquí, superíndice, las opciones típicas que están en Word para poder elegir el tipo de formato del párrafo en el sentido de si queremos que sea justificado, alineado a la izquierda, centrado o alineado, perdón, alineado a sí, a la izquierda y alineado a la derecha. Y esas tres opciones que están aquí, que la voy a explicar cuando veamos tablas de datos experimentales y tratamiento de datos, que una es para insertar ecuaciones, otra para insertar caracteres y otra para insertar tablas. En este caso, pues solo voy a utilizar estas que están aquí. Voy a colocar la opción de lista. Ya si ustedes gustan pueden usar esta que está aquí con números, o pueden usar la de viñeta. Yo voy a utilizar esta, voy a anotar el nombre y el número de cuenta correspondiente. Entonces aquí tenemos nombre y número de cuenta. Y ahí ustedes anotan el nombre y número de cuenta de sus demás integrantes de equipo. Entonces, esto solo para la primera parte. ¿Alguna duda o consulta con respecto a estas opciones que están aquí? De sangría, numeraciones, negrita, cursiva. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a ello? Por mi parte todo claro, Luis. Bien, entonces, lo primero, esto es lo que vamos a hacer. Voy a darle clic a siguiente página. Ahora, un consejo que yo les voy a dar para este tipo de actividad que siempre presenta problemas es lo siguiente. Me voy a salir como tal de la actividad, así, voy a salir, voy a irme aquí de nuevo al aula virtual. Entonces, yo me puedo salir, digamos, lo único que hice hoy solo fue inspeccionar la guía, le tomé capturas a todo lo que solicita y hasta mañana voy a empezar a redactar. Recuerden que solo una persona lo va a redactar. Entonces, me sitúo nuevamente en la actividad, sección 1502, y me voy a continuar la previsualización anterior, aquí. Entonces, me voy aquí a la opción de integrantes. Y aquí, como pueden observar, la respuesta quedó guardada. Yo les sugiero que siempre hagan esto, más que todo se insertan imágenes, insertan documentos, siempre se da el problema que uno no, ¿cómo se llama esto? No las encuentra redactadas como tal. Digamos, si me salgo y vuelvo a entrar y veo que las respuestas están guardadas, es que así van a quedar completamente. Yo les menciono esto por seguridad. Si ustedes no se sienten seguros que les vaya a guardar una respuesta, entren y salgan del cuestionario para poderse asesorar de eso. Bien, como pueden ver, tenemos lo que es la introducción, objetivos. Esto ustedes no lo van a tener que redactar, ya la guía lo trae como tal. En este caso, pues vamos a partir de la siguiente premisa, la cual nos dice que cuando introducimos un plato dentro de una piscina o pila, sentimos que existe una cierta resistencia a esta opción. Percibimos como que algo nos empuja hacia arriba y ese algo es lo que se denomina como fuerza de flotación o fuerza buoyante. Si ustedes han hecho pues esa actividad, pues, imaginen tratar de sumergir están en la playa, tratar de sumergir algún balón dentro del mar, como que hay una fuerza que se opone a que ese pueda sumergir. Y ese tipo de fuerza de oposición, la cual va hacia arriba, por eso se le conoce también como fuerza de empuje, es la conocida fuerza de flotación o fuerza buoyante. Y eso nosotros la vamos a trabajar en esta práctica de laboratorio. Nosotros vamos a calcular la fuerza de flotación o fuerza buoyante, también conocida como fuerza de empuje. Y bien,
Y fue Arquímedes quien descubrió la naturaleza de esta fuerza y la dejó plasmada en el muy conocido y utilizado principio de Arquímedes. Se comenta esto porque uno de los objetivos de esta práctica es que ustedes logren corroborar o verificar que se cumple el principio de Arquímedes, que el cual se va a cumplir, de entrada lo digo, se tiene que cumplir en sus cálculos, si no se cumple, algún error cometieron. Ya vamos a ver más adelante, en el desglose del marco teórico, cómo ustedes lo van a corroborar con respecto a sus cálculos. Pues bien, mediante el principio de Arquímedes, podemos calcular el volumen de objetos que no tienen una forma geométrica definida. Para calcular, también lo podemos emplear para poder calcular la densidad de un objeto cuyo material que no conocemos, o bien para describir el comportamiento de cualquier cuerpo en cualquier fluido. Entonces, eso es como más que todo la aplicación que tiene el principio de Arquímedes. En nuestro caso, nos vamos a centrar en el segundo y tercer aspecto. Calcular la densidad de un objeto cuyo material que no conocemos. En este caso vamos a trabajar, si ustedes hagamos memoria, vámonos a la práctica número 2, propiedades de la sustancia. Allá ustedes calcularon lo que era la densidad, tanto de lo que es calcularon la densidad de los cilindros. Y si ustedes recuerdan, ese valor de densidad a ustedes les sirvió para poder identificar de qué material estaban hechos los cilindros. Si ustedes recuerdan, pues la densidad es una propiedad característica de una sustancia como tal. Entonces, eso va a ser el punto también por el cual vamos a emplear el principio de Arquímedes, además de que el nombre de la práctica lleva su nombre, valga la redundancia, es el hecho de que vamos a tener, en este caso, no 2 cilindros, sino 3 cilindros y 3 paralelepípedos, los cuales nosotros nos solicita que identifiquemos de qué material están hechos. Entonces, como tal, esa va a ser su labor. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que lo vamos a obtener. Uno mediante el principio de Arquímedes, que vamos a determinar la densidad, y el otro, pues, lo vamos a hacer igual que en la práctica número 2, mediante mediciones directas e indirectas, que vamos a obtener su densidad. Entonces, bien, eso va a ser un punto de aplicación para nosotros. En esta experiencia pretendemos verificar experimentalmente el principio mediante un simulador y vamos a utilizarlo para encontrar las densidades de objetos de diferentes materiales. Como objetivos tenemos 3. Primeramente, verificar el efecto de la fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido en el agua. Esto les va a servir para sus conclusiones. Es importante que a medida que vayamos desarrollando la teoría, vayamos viendo el simulador en acción, espero vayan colocando anotaciones, porque lo que voy a ir comentando al final, las conclusiones que solicita es un marco teórico como un tipo cuestionario, donde les hace preguntas de interpretación con respecto al principio de Arquímedes, con respecto a la fuerza de flotación. Entonces, para que vayamos poniendo en contexto de qué es lo que vamos a emplear. Por último, tenemos 2 objetivos. Tenemos verificar el principio de Arquímedes, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes. Y por último, determinar el tipo de material del que están hechos los objetos utilizados. Y esto último, pues, mediante el valor de la densidad. Mediante el valor de la densidad es que nosotros vamos a determinar el material del que están hechos los objetos utilizados. Bien, materiales y equipo, vamos a emplear un simulador y un dispositivo con capacidad de navegación web. Entonces, aquí simplemente para cerrar los objetivos, vamos a tener objetivos del tipo cualitativo, como verificar el principio de Arquímedes, y otro es con respecto a los aspectos cuantitativos. Esto es muy importante. Bien, voy a darle aquí donde dice siguiente página, y como pueden ver, como aquellas actividades ya las trabajé, ya me las coloca en un color gris, que en este caso las que aparecen con una letra I solo son del tipo informativo, que contienen una descripción o contenido, y ya las que aparecen con un número arriba, miren, 1, 2, 3, son actividades en las cuales yo tengo que adjuntar algún archivo o una respuesta. Lo importante es que aparezca en este color gris. De igual forma, asegúrense que las respuestas vayan quedando guardadas. Bien, vamos a estar aquí en el marco teórico.
Pues bien, el marco teórico, vamos a comentar un poco acerca de esto rápidamente, porque eso igual ustedes lo desarrollan en su sección teórica de clase. Solamente para corroborar, ¿ustedes lograron cubrir el contenido temático de principio de Arquímedes o no lo van a ver directamente en sus clases? Consulto para, al momento de explicar esto, antes de explicar esto, si ustedes lo vieron completamente. Completamente no lo he visto aún. Voy a Pero, resolver el tema. ok, pero sí lo van a ver el contenido. Sí. Bien, muchas gracias. Entonces, solo comentarles pues que para este tipo de problemas, cuando ustedes lo llegan a trabajar, siempre ponen algún problema de fuerza de flotación. Solo les sugiero aquí, abriendo un pequeño paréntesis, si en el libro de Sears encuentran un problema de un iceberg, el cual se está derritiendo, yo les sugiero que lo hagan. Es un problema que es bastante analítico, les dice que la masa va variando y que tienen que aplicar fuerza de flotación. Bastante interesante el problema. Yo les doy esa sugerencia. Bien, entonces, como marco teórico tenemos lo siguiente. Cuando se introduce cualquier objeto en un fluido, la experiencia indica que algunos presentarán más resistencia a sumergirse que otros. Pongan el ejemplo de que ustedes coloquen, qué sé yo, coloquen una hoja sobre una, bueno, coloquen algún colcho de madera y coloquen alguna piedra sobre una pila, van a ver cuál objeto tiene mayor resistencia a hundirse o no. Esto pues lo explica más que todo la densidad. Vamos a ver más adelante que dependiendo del valor de densidad que presente el fluido y el cuerpo, este va a presentar mayor o menor resistencia a sumergirse y va a presentar lo que es una flotabilidad como tal. Entonces, este es un indicador como tal de que existe una fuerza involucrada que evita que dicho objeto se hunda completamente. Y vamos a ver que la fuerza de flotación depende de la densidad del fluido como tal, en el cual este se encuentra sumergido. Miren, aquí lo pueden ver, la fuerza de flotación depende de la densidad del fluido como tal. Bien, en este caso, a esta fuerza de posición, por eso se le llama fuerza de empuje, se le conoce como fuerza de flotación, empuje o boyante. Y la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Y jóvenes, esto que está aquí en esta breve línea, eso que está aquí, que esta lo voy a copiar, eso como tal, perdón, esto que está aquí no es nada más ni nada menos que el famoso principio de Arquímedes. Esto que está acá. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes preguntan cómo van a verificar el principio de Arquímedes, pues a ustedes les va a tocar calcular la magnitud de la fuerza de flotación, por un lado, esto lo van a tener que calcular, y por el otro lado, pues van a tener que calcular lo que es el peso del fluido desplazado, y van a corroborar que se cumple esa igualdad. Si se cumple esa igualdad, que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, nosotros verificamos entonces el principio de Arquímedes. Esto que está aquí, como tal. Y bueno, jóvenes, esto lo voy a dejar aquí encerrado porque les va a servir a ustedes para su análisis cualitativo de la guía. Bien, ese enunciado entonces se conoce como el principio de Arquímedes. Para entender mejor la fórmula matemática es necesario conocer el concepto de densidad. En este caso, pues nosotros ya vimos la definición de densidad. Aquí en este laboratorio lo trabajamos cuando vimos la segunda práctica de laboratorio. Allá comentábamos acerca de lo que era la densidad. Nosotros hablamos acerca de que la densidad dependía de lo que era el valor de la masa y el volumen. Y más que todo que la densidad era una propiedad extensiva de la materia. En este caso, pues era una propiedad que no dependía de la cantidad de materia como tal, la densidad. Además de eso, recordemos que la densidad es una propiedad característica y por ese motivo es de sumamente importancia para nosotros, ya que nos permite identificar distintas sustancias. Si nosotros tenemos el valor de la densidad de una sustancia, nosotros podemos identificar qué tipo de sustancia es. En este caso, ¿a qué hace referencia esto para ustedes? Nosotros, igual que en la práctica número 2, tenemos valores teóricos de referencia de densidad
Por lo tanto, ¿qué me indica eso a mí? Que yo puedo hacer gráficos de discrepancia y a su vez puedo calcular la incertidumbre de exactitud para poder corroborar qué tanto se asemeja mi valor experimental con el valor teórico de referencia. Todo eso pues nos indica, desde el momento que tenemos un valor teórico de referencia, todo eso nos va a influir. Más que todo porque la densidad nos va a permitir identificar el material del cual está hecho. Pues bien, entonces recordemos que la densidad se definía matemáticamente como masa sobre volumen. En este caso, esta es la expresión como tal. Y conociendo estos conceptos, entonces es fácil de escribir una ecuación para la fuerza de flotación. En este caso, la fuerza de flotación, otra forma en que nosotros la podemos definir es como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Por eso es que aquí indicaba esto, ¿bien? Que algunos cuerpos presentan más resistencia a sumergirse que otros. Esto depende del valor de la densidad del fluido y del cuerpo. Y aquí lo podemos ver presente en la fuerza de flotación, que depende de la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen del fluido desplazado. En este caso, el volumen que desplaza el cuerpo como tal. Y para nuestro caso de diseño experimental que vamos a ver, si el objeto sólido está completamente sumergido, dicho volumen es el mismo del objeto. Y también sabemos que la fuerza de flotación, tal como lo dice el principio de Arquímedes, es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, tal y como les indicaba, la forma en que nosotros vamos a verificar si se cumple o no el principio de Arquímedes, pues es de la siguiente manera. Aquí ven, principio de Arquímedes. Por una parte, vamos a obtener esto que está aquí, la fuerza de flotación de esta manera, y de otra parte vamos a obtenerlo mediante esta expresión que está acá. Vamos a obtener en otra parte el peso del fluido desplazado. Y ahí, más adelante, para ustedes, les va a solicitar que, como tal, calculen, bueno, mejor dicho, hagan un gráfico de discrepancia para comparar estos dos valores. Como pueden ver, lo que se esperaría es que si ustedes calculan la fuerza de flotación de esta manera y lo calculan de esta manera, se esperaría que sean iguales como tal. Que esto sea igual a esto, para poder verificar que se cumple el principio de Arquímedes. Bien, aquí pues simplemente les explica que si ustedes hacen un desarrollo algebraico, de la ecuación 1 podemos sustituir el volumen del cuerpo, B, en términos de su masa y densidad, y combinando las ecuaciones 2 y 3, podemos obtener una expresión para calcular la densidad del objeto. Aquí pues sustituyen el volumen en términos de masa sobre, en este caso, la masa del cuerpo entre la densidad del cuerpo, y como esto es igual a esto, pues ahí hacen un pequeño desarrollo algebraico y obtienen esta expresión que está aquí. Y esta expresión, jóvenes, que está en pantalla, es la que nosotros vamos a emplear para poder, en este caso, ¿cómo decirlo así? Para poder obtener la densidad del cuerpo y de esta manera poder identificar cuál es la sustancia, el material con el cual nosotros estamos trabajando. Por último, aquí simplemente les indica lo que les comentaba. Siempre es importante recordar algunos aspectos, los siguientes, que son ciertos para objetos sólidos sin huecos en su interior. En este caso, esto va relacionado con la densidad. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto flotará. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se sumergirá como tal. Y si la densidad del objeto es igual que la densidad del fluido, el objeto permanecerá en equilibrio. En este caso, pues ustedes lo pueden ver aquí en lo que es la fuerza de flotación, la cual depende de la densidad del fluido, y como es una fuerza de empuje, la cual, como dice su nombre, va a empujar el objeto fuera del agua, como que lo estuviera sacando, entre mayor es la densidad del fluido, tal como lo indica, bueno, aquí, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, o sea, la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, quiere decir que esa fuerza de flotación va a ser mayor, por lo tanto va a hacer que el cuerpo flote como tal. Pero si la densidad del objeto es mayor, más pesada que la densidad del fluido, este objeto se va a hundir como tal. Bien, y para concluir, entonces, en esta práctica hay varias formas de determinar la fuerza de flotación. Una de ellas es medir el peso del agua desplazada por el objeto cuando se sumerge
Perdón, aquí me equivoqué como tal, me disculpo, no sé en qué ando pensando. Esta expresión no la vamos a usar. La que vamos a usar es la que describe aquí, que la fuerza de flotación la podemos obtener como el peso del agua desplazada por el objeto cuando se sumerge, y otra, que es esta que está aquí, sería determinar la diferencia entre el peso del objeto en el aire y su peso aparente en el agua. Cuando un objeto está sumergido en un fluido, el peso aparente del objeto es menor que el peso en el aire debido a la fuerza de flotación hacia arriba. Ya vamos a explicar esto con más detalle. Y la fuerza de flotación se puede calcular al encontrar la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso aparente del cuerpo del objeto cuando está sumergido en el agua. Estos jóvenes que está aquí en las últimas líneas es la otra forma en que nosotros vamos a calcular la fuerza de flotación. La primera es esta y la segunda es tal como indica ahí. Voy a tratar de hacer esto un poquito más amplio, simplemente para poder colocar este texto. Voy a colocarlo aquí, que sería tal y como indica acá. Esto sería el procedimiento, la segunda forma en que nosotros podemos obtener la fuerza de flotación. Y es la forma en que ustedes van a verificar el principio de Arquímedes. Si obteniendo la fuerza de flotación de esta manera es igual a esto que está aquí. Bien, este es todo el marco teórico, no hay más para entrar de lleno. Voy a adelantarme un poquito porque la práctica es bastante extensa. Todo eso que está aquí, pues lo dejé aquí copiado porque nos va a servir más adelante para lo que vamos a trabajar. Ya van a ver, todo esto son las fórmulas que van a emplear, por eso no lo borré, porque me va a llevar bastante tiempo copiarlo y necesito que veamos bien a detalle los cálculos y las mediciones. Entonces entramos ya de lleno al procedimiento experimental. Aquí como tal, si están dentro del campus virtual conmigo, pueden ingresar a lo que es la actividad directamente del campus. Yo pues personalmente no me gusta trabajar en el campus virtual. Prefiero trabajar aquí directamente con el enlace. Entonces voy a darle clic aquí al enlace y le voy a dar abrir enlace en una pestaña nueva. Y aquí pues voy a trabajar directamente al simulador. Yo personalmente me gusta trabajarlo aquí, me siento más cómodo. Bien, entonces una vez que haya cargado la página web, seleccione la ventana de simulación hasta que aparezca en él esto que está aquí. Como tal, pues las opciones que nosotros tenemos son las siguientes. El icono para regresar al menú principal, que es esto que está aquí. Tenemos una opción para ampliar el simulador, o sea que se vea esto en pantalla completa. Tenemos botones de navegación, porque este simulador se compone de 3 partes, y esas 3 partes pues son las que nosotros vamos a emplear para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Nosotros, en todo este desarrollo del informe, pues vamos a trabajar lo que son las 3 partes como tal del laboratorio como tal. Bien, entonces aquí voy a ir al simulador y le vamos a dar clic a este botón, solamente para que se pueda ver en pantalla completa. Y vamos a iniciar con la primera actividad que se llama medición de la fuerza de flotación. Ahorita les voy a explicar el uso del simulador. Ya les voy a explicar la tabla de datos, que es esto que tengo aquí, que es la primera tabla de datos. Entonces voy a volver a formatear esto que tengo aquí. Y voy a borrar esto. Y voy a volver a reiniciar todo para que hagamos las mediciones nosotros juntos. Entonces me voy a situar aquí en el simulador. Voy a tomarle una captura a la tabla de datos para que vayamos haciendo las mediciones juntos. Entonces me voy a ir aquí. Esto. Bien. Entonces, aquí situados en el simulador, le voy a dar clic en el botón de play. Voy a esperar que cargue el simulador y voy a dar clic aquí en la pizarra. Aquí nos va a situar en la primera parte, que es donde nosotros vamos a trabajar. Para esta primera parte, pues nos pide que encontremos la masa en el aire y la masa en el agua para 3 objetos. En este caso, como pueden ver, hay 3 cilindros con los cuales nosotros vamos a trabajar, que son estos que están aquí. Y simplemente para ser congruentes y todos trabajemos bajo la misma ley, vamos a trabajar de esta manera. Este cilindro que está aquí iniciando de izquierda a derecha lo vamos a llamar como cilindro A.
este el cilindro B y este el cilindro C. De esta manera, pues, espero ustedes trabajen. Y antes de continuar, ¿tienen algún, bueno, no creo que cuando ya empecemos a ver el simulador, sí. Entonces tenemos el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. En este orden nosotros vamos a trabajar, por lo tanto, aquí vamos a tener lo que es el cilindro A, B y C. ¿Ve? Aquí el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Esto. Bien. Entonces me sitúo en el simulador y como pueden ver el instrumento que yo estoy empleando es una balanza granataria. Si ustedes recuerdan, pues las balanzas granatarias tenían como tal una forma que nosotros las empleamos. Si ustedes recuerdan, allá en la práctica número 2 comentábamos acerca de las propiedades de la balanza, cómo se empleaba, qué tipo de ¿cómo se llama? Consideraciones tenemos que tener nosotros antes de su uso. En eso, una de ellas es que siempre, antes de realizar una medición como tal, nosotros teníamos que calibrar la balanza. En este caso, si ustedes recuerdan, aquí había un fiel o apuntador, el cual tenía que concordar con la línea de equilibrio, y esto pues solo se lograba si uno calibraba como tal la balanza. Entonces, antes de cualquier medición que realicemos como tal en este informe, es necesario que ustedes calibren como tal la balanza. Entonces, recuerden, nosotros, antes de realizar cualquier medición aquí presente, vamos a calibrar la balanza antes de situar el cilindro, que son los que nosotros vamos a medir. Más adelante vamos a trabajar con lo que es un beaker, pero quiero que ustedes hagan memoria de eso, porque nos va a servir. Lo visto en la práctica número 2, aquí nos va a ser fundamental para el desarrollo como tal. Bien. Entonces, continuando, vamos a trabajar con estos cilindros. Simplemente aquí el FET es sencillo de usar, solo vamos a ir dándole clic a lo que son cada uno de los objetos para poder trabajar con ellos. Bien, entonces lo primero que me solicita es, tal con los pasos que dice aquí, es que calibre la balanza. Después, seleccione el objeto a utilizar y sujételo al cordón que cae de la balanza. Esto no lo expliqué porque en aquel momento no, bueno, no nos fue necesario para poder realizar las mediciones como tal. Si ustedes recuerdan, allá lo situamos directamente el objeto sobre el plato de la balanza, pues aquí, como tal, entonces, hay una otra opción, por decirlo así, para poder utilizar la balanza, que es conectándole un cordón en esta parte de aquí, y de esa forma nosotros poder sujetar algún cuerpo que pueda colgar de él, y de esa manera poder realizar la medición. En este caso, pues, aquí sería como que cumple la función de un plato, que trae un gancho, el cual nosotros enganchamos, bueno, valga la redundancia, sujetamos aquí el cilindro para poder realizar su medición. Esta es otra forma de poder emplear la balanza que tiene su utilidad aquí para el desarrollo de esta práctica. Pues bien, entonces vamos a calibrar la balanza antes de usarla. Vamos a darle aquí donde dice la opción de calibrar. Aquí simplemente damos clic aquí en el botón izquierdo dice calibrar y ya nos va a calibrar la balanza como tal. Ahora voy a dar clic sobre el cilindro que yo quiero trabajar y voy a dar clic aquí en el primero. Recuerden, cilindro A, B y C. Entonces voy a dar clic en el cilindro y lo voy a mover aquí. Una vez colocado ya en el cordón, vamos a dar clic donde dice toque aquí para medir. Entonces, este valor que mide la balanza es el valor que nosotros vamos a anotar en esta tabla de datos. Cuestión importante, ustedes van a tener que realizar 3 mediciones por cada objeto. Van a tener que hacer 3 mediciones para el objeto A de la masa en el aire, 3 mediciones del objeto A de masa en el agua y así sucesivamente. En total van a tener 18 mediciones aquí, 3 para cada objeto, 9 de masa en el aire y 9 de masa en el agua. Entonces, en este apartado, ¿cuánto nos había dado? Perdón, no me fijé. 300.8. Creo que nos había dado, ¿verdad? Bueno, vamos a dar aquí. Lo que acabo de cometer ahorita no lo vayan a hacer ustedes. Cuando les dé la medición, anótenlo.
Entonces el valor, entre comillas, que nos dio es 300.5 gramos. Este es el valor que nosotros nos brindó el simulador. Y de esta misma manera que acabo de realizar la actividad para este cilindro, así como realicé la medición, asimismo ustedes van a realizar pues esta medición para los demás cilindros. Digamos, nuevamente voy a darle el botón de reiniciar, voy a calibrar la balanza, voy a dar clic ahora sobre el cilindro como tal y lo voy a medir. Nuevamente voy a volver a medir su masa y me da un valor de 300.9. 300.9. Ese es el valor de masa que me da. Y así mismo, jóvenes, como yo acabo de hacer para el cilindro A, solamente me faltaría una última medición, voy a volverle a dar reiniciar, le voy a dar calibrar, y aquí pues yo procedería, ya cuando tenga mis 3 mediciones del cilindro A, procedería con mis 3 mediciones del cilindro B. Entonces el cilindro B, el mismo procedimiento, calibramos la balanza, lo colocamos o lo situamos en el cordón. En este caso, recuerden, simplemente primero calibramos, después damos clic sobre el cilindro trabajar, clic izquierdo, después le damos a la opción que dice toque aquí para mover y después le damos toque aquí para medir. Y en sí, ahí está el valor, 93.5. Entonces no es nada difícil emplear este simulador y así ustedes pueden seguir trabajando para poder como tal realizar las mediciones respectivas. Recuerden, 3 mediciones de masa en el aire para el cilindro A, 3 de masa en el aire para el cilindro B y 3 de masa en el aire para el cilindro C. ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto al uso del simulador hasta el momento? ¿O todo va quedando claro? Si no pueden hablar, pues simplemente levanten la manito aquí dentro del para saber si se va entendiendo. Perfecto. Bien, ahora situémonos en la segunda columna, vamos a medir la masa en el agua, eso que está aquí. Bien, entonces para poder registrar este valor de masa en el agua, como tal, vamos a realizar lo siguiente. Permítanme. Masa en el agua. Perdón. Bien. Bien. Listo. Bien, entonces estamos aquí. Ahora vámonos a lo siguiente. Voy a darle reiniciar y ahora vamos a darle calibrar, siempre de iniciar una medición, y voy a situar lo que es este beaker con agua, esto que está aquí, voy a dar clic sobre él y voy a darle clic aquí abajo, donde dice toca para mover. Entonces vamos a dar clic izquierdo aquí y ya situé el beaker acá. Ya el cordón está sumergido en él. Ahora voy a colocar valga la redundancia de palabras, el cilindro A dentro del beaker. Aquí voy a dar clic sobre el cilindro y voy a dar donde dice toca aquí para mover. Y le vamos a dar la opción que dice toca aquí para medir. ¿Me permiten, jóvenes? Un momento. Me disculpo por la interrupción. Entonces, recapitulando, movemos el beaker con agua aquí, lo situamos abajo del cordón, le damos a la opción de calibrar antes de iniciar la medición y ya una vez que tengamos calibrada la balanza y colocado el beaker abajo del cordón, vamos a situar el cilindro dentro del beaker. Y ahora sí, procedemos a realizar la medición del cilindro dentro del agua. Y
quiero que observen algo. Obtenemos un valor de 266.30. Y ahora la pregunta para ustedes es, ¿por qué motivo o a qué nosotros le atribuimos ese hecho? ¿Por qué motivo tenemos el mismo cilindro? ¿Qué fue lo que me afectó directamente a mí? Entonces, vamos a comentar lo siguiente. En este caso, pues, aquí, viendo este diagrama, tenemos dos casos diferentes. Tenemos el cuerpo en el aire y el cuerpo en el agua. Tenemos dos diagramas de cuerpo libre diferentes. Cuando el cuerpo está, el cilindro está en el aire, tenemos simplemente que actúan sobre él la fuerza de tensión y del peso. La cuerda, el cordón que lo tiene sujeto, entonces una tensión hacia arriba, y el peso, pues, que va, siempre es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre aquí me indica que la tensión, lo vamos a llamar T1, ya vamos a ver por qué, porque esta tensión va a ser diferente a la tensión cuando el cilindro está en el agua. Entonces T1 simplemente es igual al peso. Pero sucede completamente algo diferente cuando está en el agua, porque ahora vamos a llamarle tensión 2, va a ser igual al peso. Bueno, en este caso, si hacemos la sumatoria de fuerzas, tenemos que la tensión 2 va a ser igual al peso, pero en este caso aparece un término extra que va a ser la fuerza de flotación, debido a que tengo un cuerpo el cual está sumergido en el agua. Por lo tanto, va a aparecer ahora lo que es esta nueva fuerza como tal, que si ustedes recuerdan tenía que ver con el peso del fluido desplazado, y en este caso la podemos obtener mediante la expresión que nos decía que era igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. En este caso, sobre mi cilindro va a actuar una fuerza de flotación o empuje. Imagínense que esto es la tapa inferior del cilindro, o sea, esto que está aquí, este fondo que está acá, sobre el cual está actuando una fuerza de empuje, la cual está elevando, por decirlo así, lo que es mi cilindro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la balanza originalmente está así, el cuerpo en el aire, lo único, la fuerza, la tensión como tal que siente la balanza al momento de registrar ese valor de la masa, es igual directamente al peso. En este caso, hay una contribución cuando el cuerpo está en el agua de la fuerza de flotación. Por lo tanto, esa tensión como tal, que es igual al peso, se ve disminuida debido a la fuerza de flotación como tal, dado que viene esta fuerza como tal y como reduce la tensión, entonces lo que está registrando la balanza ahora va a ser una masa menor, que se le conoce como peso aparente como tal, el cual es producto de la fuerza de empuje, de esa contribución que hace la fuerza de empuje, la cual, si nos vamos a un diagrama de cuerpo libre, sería la tensión 2 más una fuerza boyante. Entonces, voy a ir aquí a esta presentación. Acá, esa parte de aquí. Solo quiero comentar, esta presentación no la realicé yo. Créditos a la instructora Catherine Flores, que le agradezco que me permitiese utilizar esta presentación como tal. Entonces, como tal, tenemos esto que está aquí. Para la parte 1, nosotros medimos la masa del cilindro, después medimos la masa del cilindro sumergida en el agua, que es lo que nosotros estamos realizando. Verificamos que la masa 2 es menor que en 1, nosotros lo verificamos. Aquí se puede observar que la masa del cuerpo en el agua es menor que la masa del cuerpo en el aire. Y esto sucede por lo que acabo de indicar. Miren, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, la primera tensión que siente el cuerpo en el aire, T1, va a ser directamente proporcional al peso del cilindro. Pero caso contrario, cuando el cuerpo o el cilindro está sumergido en el agua, en el cual tenemos ahora una tensión a la cual se le suma una fuerza de flotación o empuje que va en la dirección hacia arriba. Si recordamos la definición de la fuerza de flotación, bueno, aquí está. La fuerza de flotación o fuerza buoyante se define como una fuerza de empuje hacia arriba que experimenta un objeto al sumergirse en un fluido. Es por eso que aparece ahí. Esta es la definición, a grosso modo, con la cual nosotros vamos a trabajar la fuerza buoyante o fuerza de flotación. Entonces, como pueden ver, aquí aparece esta contribución como tal. Y dado que si nosotros despejamos de aquí, esta expresión que yo tengo acá, paso la fuerza de flotación al otro lado,
eso se lo va a restar al peso del cilindro, y esa expresión que resulta de restarle al peso del cilindro la fuerza de flotación se llama como un peso aparente. Como tal, el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces lo que se ve reducido es la masa como tal del cilindro debido a esa fuerza de flotación. La gravedad no se ve afectada porque es una constante, y pues de ahí es que surge ese hecho. Aquí es donde se justifica, jóvenes, que la masa de un cuerpo en el aire, de un cuerpo en el agua, sea menor que en el aire. Esto debido a la fuerza de flotación como tal. Y si ustedes pueden ver, no fue por decirlo así, por el hecho simple de llamar T1 y T2, sino que llamar T1 y T2 me sirve de identificativo para señalar que ambas tensiones son diferentes, y que esto me va a servir pues para deducir esta expresión que está aquí. Si yo resto las tensiones como tal, voy a obtener que la fuerza boyante es igual al peso del cilindro menos el peso aparente, porque yo sé que T1 es igual al peso del cilindro y T2 es igual al peso aparente. Entonces, la fuerza boyante no es nada más y nada menos que la diferencia del peso del cilindro menos el peso aparente. ¿Y cómo obtengo yo el peso aparente? Pues simplemente el peso del cilindro sería la masa, en este caso vamos a ver más adelante, que sería el promedio de los datos que yo obtenga de la masa del cuerpo en el aire, multiplicado por la gravedad, me va a dar el peso del cilindro, y el promedio de la masa del cuerpo en el agua, multiplicado por la gravedad, me va a dar el peso aparente. Esto lo vamos a ver con más detalle en los cálculos. Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Va quedando claro el desarrollo como tal? ¿Dudas, consultas? Bien, entonces voy a proseguir. Aquí, ahora quiero que nos situemos en el campo virtual. Una vez, pues, que ustedes ya hayan hecho sus mediciones, ahora voy a recapitular una última vez. Recuerden, para la masa en el agua, calibramos la balanza, situamos el beaker con agua abajo del cordón y introducimos el cilindro que queremos medir. En este caso el cilindro C, y le damos toque aquí para medir y obtenemos la masa del cuerpo en el agua para el cilindro C. 275.10. Entonces nos vamos aquí. 275.10. Entonces, una vez que ustedes ya tengan sus datos experimentales, vamos a poder realizar tres cosas. A continuación lo voy a explicar. Aquí, una vez que ustedes han hecho sus mediciones, les solicita que creen una tabla con sus datos medidos usando la caja de texto, o que peguen directamente a la caja de texto un recorte de la imagen bien definida en su tabla. Yo a continuación les voy a enseñar tres formas de poder realizarlo. La primera, vamos a darle clic aquí donde dice mostrar o ocultar botones, y nos vamos a ir a una opción que se llama crear tabla. Esta que está acá, ¿eh? Crear tabla, esta opción de tabla. Si nosotros nos percatamos, pues aquí tenemos una, dos, bueno, tenemos tres columnas y un total de 10 filas. Entonces voy a darle clic aquí donde dice crear tabla, número de filas son 10 y número de columnas son 3. En apariencia, pues yo sugiero que pongan los bordes alrededor de la casilla. El estilo de bordes, pues línea sólida. Si ustedes gustan, pueden hacerlo con líneas discontinuas o de puntos. Voy a poner línea de puntos. Tamaño de bordes está bien así. Color de los bordes le voy a colocar color azul. Y color de fondo déjenlo aquí en blanco. Yo lo sugiero, que lo dejen en blanco. Una vez que ustedes ya tengan eso que está aquí, voy a colocar la posición de leyenda abajo, simplemente para que el título vaya abajo. Y una vez que ustedes hayan hecho eso como tal, le van a dar a crear tabla. Y pues ya tienen su tabla como tal. En este caso, pues en la parte de arriba va objeto. Primeramente vamos a escribir objeto en esa casilla. Después va masa en el aire. Masa en el aire. M, y vamos a usar la opción de subíndice para colocar el subíndice C. Voy a quitar esta opción. Y todo esto pues ya sabemos que está en
Permítanme, no sé por qué. Aquí está. En gramos. Perdón, aquí. Gramos. Como tal. Ahora, lo mismo sería para el siguiente encabezado de la columna. Yo personalmente no sugiero esta forma, solo lo estoy enseñando, pero yo no lo sugiero. No me gusta usar esta opción. Masa en el agua, ¿ven? Entonces ya tenemos lo que es masa en el agua. Ahí está el encabezado de las columnas. Y aquí pues colocamos el objeto A, el cual son 3 líneas para él. Después el objeto B, que son 3 líneas para él. Y después el objeto C, que son 3 líneas para él. Y aquí pues ya ustedes procederían a colocar sus datos. Aquí pues en la última parte está lo que es la leyenda. Entonces ahí ponen cuadro 1, fuerza de flotación. Y ya tienen pues su primer tabla creada como tal. Cuadro 1, fuerza de flotación. Y ya ustedes lo tienen creado. Bien, esta es una forma en que ustedes pueden trabajar perfectamente. Como menciono, esta es la forma en que a mí menos me gusta para trabajar. Bien tedioso estar creando tablas aquí. Y si ustedes se equivocan, no la pueden borrar. Entonces ya tenemos lo que es la tabla. La segunda opción que ustedes pueden realizar es la siguiente. Situándonos de nuevo en las opciones, en el menú que me permite la caja de texto, van a dar clic donde dice insertar o editar imagen. Se van a dar clic donde dice examinar repositorios, seleccionar archivo y se van a situar en la carpeta donde se encuentre ya sea la captura que ustedes ya hayan guardado de esa tabla de datos. Digamos, ustedes trabajan en Excel, entonces toman una captura en Excel, la guardan como una imagen y me la insertan después. Si ustedes trabajaron a mano, pues toman un screenshot, lo escanean, ¿verdad? Recuerden que el Can Scanner tiene la opción para guardar en JPG, que es lo mejor en vez de tomar una foto directa con el celular. Entonces lo escanean, lo guardan como una imagen y lo adjuntan ahí. Entonces voy a darle clic a la imagen que voy a insertar, le damos a abrir, nos vamos abajo, subir este archivo, le vamos a dar la opción que dice la imagen solo es decorativa y le vamos a dar donde dice guardar imagen. Y aquí está, miren, ya guardé lo que es mi imagen como tal. Y ahora, la otra opción, digamos, si ustedes tienen una herramienta de recorte como yo, digamos, imaginen que esta es la tabla en Excel, entonces le voy a tomar una captura de pantalla a mi tabla de Excel, suponiendo que sea esta, le voy a dar copiar a esta captura de pantalla y directamente yo puedo hacer dos cosas. Doy clic izquierdo sobre el cuadro de texto y le doy pegar o le doy control B. Y esas son las 3 formas en que ustedes pueden insertar imágenes en su cuadro de texto. Bien, le voy a dar siguiente página y digamos, bueno, hasta el día de hoy eso fue todo lo que trabajé. Lastimosamente quedé solo y solo puedo avanzar hoy. Entonces vamos a irnos aquí nuevamente al documento y le vamos a dar opción donde dice continuar la previsualización anterior. Me voy a ir a la actividad que realicé, que es esta, la actividad 2, respuesta guardada, y me voy a asegurar que mis respuestas se hayan guardado. Y puedo ver que sí, mis imágenes están ahí, mi tabla está ahí, entonces no hay de qué preocuparme. Vámonos ahora a la siguiente página. Ahora, vámonos ahora a la parte 2 de la actividad. Nuevamente, pues, nos situamos en el simulador y voy a dar clic aquí, miren. Y me voy a situar en la parte 2 y le voy a dar donde dice reiniciar. Solo, si me permiten un momento. Bien, entonces ahora en el simulador vamos a trabajar la parte 2. En este caso es un poquito más tedioso, los pasos son más aún que en el anterior, pero no es nada del otro mundo. Bien, voy a tomar una captura de la tabla de datos y vamos a trabajar. Y la voy a pegar. Bueno, aquí ya la tenía, entonces simplemente voy a borrar lo que ya tenía anteriormente. Eso para ahorrarme tiempo. Ahí.
Bien. Nuevamente, el mismo orden. Objeto A, objeto B y por último el objeto C. Ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos. Objeto A, B y C. Bien. Entonces, primeramente tenemos lo que es la masa del beaker, que nosotros es lo que nos va a solicitar medir. Después la masa del beaker y el agua. Y esto último que está acá, que se llama, que es esta parte que está aquí, pues esta ustedes lo van a realizar mediante un cálculo. La última columna, esa se rellena mediante lo que es un cálculo como tal. Eso que está ahí, y ya lo voy a explicar. Vamos a poner aquí MD igual a esto. Bien. Entonces, para esta primera parte, lo que voy a explicar ahorita, lo van a repetir 9 veces y se va a cumplir para los 3 cilindros. Eso que voy a enseñar ahorita, pues lo van a hacer 9 veces y pues, yo sé, es algo tedioso, pero lo van a tener que realizar 9 veces. El mismo procedimiento que voy a enseñar ahorita. Voy a darle la opción de reiniciar, calibrar la balanza y primeramente vamos a medir la masa del beaker vacío. Este beaker pequeño que está aquí es el que vamos a medir. Voy a dar clic derecho sobre él y voy a dar aquí, toca aquí para mover. Y vamos a medir. Entonces, esta masa del beaker voy a hacer 9 mediciones y la voy a anotar ahí en la columna respectiva. Me da 52.10 gramos. Entonces, este es el valor que voy a anotar aquí. 52.10 gramos. Y ese mismo procedimiento que acabo de realizar ahorita, jóvenes, ustedes lo van a replicar 8 veces más para cubrir este de aquí, las 3 mediciones de masa del beaker para el cilindro A, las 3 mediciones de masa del beaker en el cilindro B, 3 mediciones de masa del beaker del cilindro C. Eso lo van a repetir 9 veces. En este caso, pues para medir la masa del beaker no se necesitan los cilindros. Por eso, pues, ustedes pueden seguir ahí, calibrar, nuevamente. Situamos el cilindro sobre el plato de la balanza, lo medimos y vamos anotando sus valores respectivos. Sugiero que no se inventen los valores. Nuevamente aquí, pues 52.5 me daría el siguiente valor. 52.5, perdón. 52.5. Bien. Entonces, ya tenemos esto. Eso mismo, pues ustedes lo repiten. Ahora vamos a centrarnos en la parte que sí lleva más tiempo, que es medir la masa del beaker y el agua. Ahora sí vamos a utilizar los cilindros. Entonces voy a darle a reiniciar y voy a trabajar con estos 3 recipientes que están aquí. Un beaker el cual contiene agua, un recipiente de rebalse y un beaker vacío. Primeramente, voy a calibrar la balanza, simplemente para dejarla lista para la medición. Y voy a rellenar el recipiente rebalse con agua. Entonces vamos a darle clic en el beaker con agua y le vamos a dar llenar. Una vez que hayamos llenado el recipiente rebalse con agua, esta agua que, como su nombre lo dice, rebalsó de él, porque tiene una cierta medida hasta que llegue el agua. Entonces este beaker que quedó con agua, lo vamos a vaciar aquí. Le vamos a dar donde dice vaciar y vamos a volver a dejar el beaker vacío. Una vez pues que ya tengamos el recipiente rebalse lleno y el beaker pequeño lo tengamos vacío, vamos a introducir uno de los cilindros, en este caso vamos a trabajar primeramente con el cilindro A, dentro del recipiente de rebalse. Entonces, cilindro A, le vamos a dar la opción de sumergir y esta agua que rebalse este recipiente, cuando nosotros introducimos el cilindro dentro de él, es lo que nosotros vamos a medir. Ya con esta cantidad de agua es lo que nosotros vamos a trabajar. Con el agua que desplazó como tal el cilindro. Está el agua desplazada por el cilindro al introducir en el recipiente de rebalse. Entonces, una vez ya que tengamos esto, el beaker con el agua, entonces vamos a darle aquí donde dice, toca aquí para mover y vamos a realizar la medición respectiva. Y esto es lo que se conoce como la masa del beaker y el agua. Y tenemos un valor de 87. Entonces nos vamos aquí y anotamos 87. Bien. Ahora,
esto mismo que acabo de realizar, pues ustedes lo van a repetir. 3 mediciones para el cilindro B y el cilindro C. Entonces lo que acabo de realizar ahorita, 2 veces más para el cilindro A. Una vez terminado con el cilindro A, pues nos vamos al cilindro B. Vamos a darle calibrar a la balanza. Vamos a introducir, vamos a llenar el recipiente de rebalse con agua. Vamos a vaciar esta agua dentro del beaker. Y vamos a introducir ahora el cilindro B dentro del recipiente de rebalse. Lo sumergimos y realizamos la medición del beaker con el agua. Nos da un valor de 86.60. ¿Qué sería el valor que ustedes anotarían aquí? $86.60. Y listo. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Ya esto, como pudieron ver, simplemente es eso. Entonces recuerden, repitiendo el procedimiento, calibramos primero la balanza, llenamos el recipiente de rebalse con agua, el agua que rebalsó primeramente la vaciamos dentro del beaker con agua, introducimos o sumergimos lo que es el cilindro que deseamos medir dentro del recipiente de rebalse, y esa agua que rebalsó dentro del beaker pequeño es la que nosotros vamos a medir como tal. Bien, eso es todo para la parte B con respecto a las mediciones. Ahora vámonos a la columna 3. Esta columna 3 pues se realiza mediante un cálculo. En este caso pues la masa desplazada es igual a la masa del beaker con el agua menos la masa del beaker. Entonces, para poder obtenerla simplemente vamos a hacer la resta. La masa desplazada es igual a la masa del beaker con el agua menos la masa del beaker. Para la primera fila entonces nos quedaría como masa desplazada va a ser igual a 87 menos 52.10. ¿Alguien que es tan amable de brindarme este resultado? ¿Cuánto da esa resta? 34.9. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el valor de la masa desplazada. Y este valor de 34.9 es el cual ustedes van a juntar aquí. Miren. Listo. Entonces, una vez que ustedes ya tengan su tabla llena de datos, yo en este caso ya saben cómo introducirlo. Pueden hacerlo mediante imagen, pueden crear la tabla. En este caso yo voy a insertar una captura. Introduzco mi tabla de datos experimentales y además de ello, como esta tabla necesita de cálculos, entonces yo voy a insertar los cálculos que realicé para obtener el valor de la masa desplazada. Eso que sí. Bien, esto es todo para la parte 2. Vámonos ahora a la parte 3, que esa pues es más sencilla. Vamos a hacer uso de lo que son paralelepípedos. En este caso pues le voy a reiniciar aquí y me voy a ir a la parte 3. Bien, en este caso como pueden ver aparece un viejo instrumento conocido, el vernier, que lo trabajamos en la práctica 2 y esto va a ser importante para nosotros porque si en algún momento nuestros cálculos salen mal de densidad, nosotros lo podemos atribuir a los instrumentos experimentales empleados, ya sea a la balanza, ya sea al pie de rey, dada la sensibilidad instrumental que ellos expongan. Entonces, atentos a eso. Bien, bueno, vamos a proceder a trabajar. Para la parte 3, pues me voy a situar nuevamente con mi tabla de datos. En este caso, pues lo que me pide, tal como muestra aquí, es lo siguiente. Nuevamente, el orden en que vamos a trabajar es A, B y C. En este orden vamos a trabajar los paralelepípedos y comentarles que el vernier, las mediciones las brinda en milímetros.
y mi tabla de datos como tal me la solicita en centímetros. Ojo eso, los datos del simulador me los da en milímetros y mi tabla de datos me los pide en centímetros. Cuidado, no vayan a cometer un error ahí. Entonces, bien, me voy al simulador y en este caso, pues, sabiendo que este es el paralelepípedo A, entonces simplemente voy a calibrar la balanza. Voy a situar el paralelepípedo sobre el plato y voy a medirlo como tal su masa. Me da 671.90. Y ese es el valor, pues, que yo anotaría en esta primera parte que está aquí. Aquí iría, pues, 671.90 gramos. Ahora, para los valores de longitud, ancho y altura, en este caso es una sola medición directa, voy a quitar el paralelepípedo A, voy a reiniciar esto, y voy a situar el paralelepípedo A en el vernier. En este caso, lo único que ustedes tienen que asegurar es que los tres valores que ustedes anoten aquí sean completamente diferentes, ya sea el de longitud, ancho y altura. Vamos a iniciar pues con el valor de longitud, me da 37.29 milímetros. De milímetros a centímetros, simplemente dividimos este valor entre 10 y me daría 3.729 centímetros. Vámonos ahora con el ancho, me da 71.30, por lo tanto lo divido entre 10 para convertirlo a centímetros y me da 7.130 centímetros. Y lo mismo para el último valor que sería el de la altura, la cual me da 2.29.05 milímetros, lo divido entre 10 para obtener los centímetros y me da 2.905 centímetros. Y eso pues es todo para la parte 3. Simplemente ustedes sitúan el paralelepípedo que desean medir en el vernier y después calibran la balanza y sitúan el paralelepípedo sobre el plato de la balanza para obtener su masa. Lo único importante aquí es que recuerden, el vernier brinda los datos en milímetros. Bien, entonces continuando, una vez que ustedes tengan su tabla de datos, simplemente pues insertan su tabla de datos en el cuadro de texto correspondiente. Bien, entonces vamos aquí y lo pegamos. Ahora, la pregunta 5, muy importante, jóvenes, tengan en cuenta esto, es lo siguiente. Complete los espacios con las incertidumbres de los instrumentos utilizados. Use una sola cifra significativa en notación. Aquí, jóvenes, mucho cuidado. Ya sabemos que la balanza granataria, cuál es su sensibilidad instrumental, que es lo que está pidiendo aquí, y el pie de rey. Entonces, les sugiero que vayan al informe de la práctica número 2 y coloquen los valores correspondientes en gramos y en centímetros para la balanza granataria y el pie de rey. Si ustedes se equivocan, el tratamiento de datos experimentales, cualquier cálculo que dependa de esos valores, va a estar mal. Automáticamente ese valor va a estar mal. Lo mismo en el análisis de resultados, si hay un cálculo de incertidumbre de precisión, el cual sí hay, va a estar mal. Entonces, comento todo esto con antelación y procuren colocar los valores correspondientes. Bien, me voy a la siguiente página y así vámonos al tratamiento de datos experimentales. Vámonos ahora con el inciso A. Para ello me voy a situar en la primera tabla de datos. Lo primero que a mí me solicita es que yo calcule el promedio. Primeramente me dice, calcule el promedio de las masas MC y MA, o sea, la masa en el cuerpo y la masa en el aire. En este caso, jóvenes, solo tenemos 3 datos. Por lo tanto, N es igual a 3. Entonces vamos a plantear cuál es la ecuación. Como me pide que calcule el promedio, simplemente voy a hacer uso de la siguiente expresión, que es esta que está aquí, miren. Voy a calcular la masa del cuerpo en el aire de la siguiente manera. En este caso, pues, refirámonos a esto que está aquí. Voy a borrar esto, simplemente para que nos podamos referir a ellos, a estos valores que están aquí, de la siguiente manera. Voy a borrar esto, para poder que ustedes lo puedan asociar con la forma.
Perdón, se me apaga un poquito. Entonces, esta primera fila, este primer valor que nos da aquí, voy a bajarle un poco al tamaño de la letra, sería, vamos a bajarlo otro poquito, MC1, por decirlo así. La primera medición que tuvimos de masa en el cuerpo 1, entonces a eso se refiere. Este subíndice 1 simplemente refiere que fue la primera medición que hicimos, el subíndice 2 se refiere a la segunda medición que realizamos, y la tercera medición se refiere, bueno, el subíndice 3 se refiere a la tercera medición que realizamos. Lo mismo, pues, en este caso, MA subíndice 1 simplemente es la primera medición de masa en el agua que hicimos. Perdón, que me faltó uno. MA2 y MA3. Simplemente para que ustedes los puedan asociar. Entonces son MC1, su quítense 1 es la primera medición que realizamos del cuerpo en el aire. MC2, la segunda medición que realizamos del cuerpo en el aire. Y MC3, la tercera medición que realizamos del cuerpo en el aire. Lo mismo pues para el cuerpo en el agua. Tres mediciones completamente distintas. Entonces me está pidiendo que calcule el promedio de los datos. Simplemente sumo mis tres mediciones y como yo sé que n es igual a la cantidad de datos que tengo, n va a ser igual a 3. Y aquí tenemos las fórmulas para poder calcular el promedio de la masa del cuerpo en el aire y de la masa del cuerpo en el agua. Y esto lo van a hacer para el cilindro A, B y C. Esto, jóvenes, es la primera parte que está aquí. Ahora vamos a calcular la incertidumbre absoluta. Entonces, para poder calcular la incertidumbre absoluta, vamos a hacer uso de esta fórmula que está aquí. En este caso voy a hacer un poquito más grande este tamaño, porque aquí ya les hice el desarrollo de la fórmula como tal. Lo dejé aquí copiado pues por el hecho de que lleva bastante tiempo estar haciendo esto en Paint, y más si lo hago con este mouse, me lleva demasiado tiempo. Entonces, esta misma ecuación que están acá, la voy a replicar, perdón, para la incertidumbre absoluta del cuerpo en el agua. En este caso voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Bueno, voy a hacer esto primeramente un poquito más grande. A ver si. Y aquí pues vamos a ponerle el correspondiente. Cuerpo en el agua, A, aquí iría A, aquí iría la letra A. Listo, ahí está. Pues bien, la ecuación para poder calcular la incertidumbre primero, que esta es la desviación estándar, me dice que es aquí 1 sobre n por n menos 1. En este caso, pues nos daría, si me pueden confirmar el dato que voy a decir, me daría 6, ¿verdad? El denominador. Porque si n vale 3, entonces me daría 6, ¿verdad? 3 por 3 menos 1, quería 3 por 2, entonces 6. 1 sobre 6, el valor queda aquí porque n es igual a 3. Ahora, desarrollando la expresión como tal, que es esta que está aquí, esta sumatoria, entonces lo que me indicaría en corchete, ¿verdad? 1 sobre 6 va a multiplicar a todo el corchete, sería la suma de el promedio de la masa del cuerpo en el aire, menos su primera medición, esta diferencia al cuadrado, más el promedio de la masa del cuerpo en el aire, que fue lo que tuvimos aquí, esto que está acá. Eso, menos el segundo valor que medimos de la masa del cuerpo en el aire, todo eso elevado al cuadrado, más la masa del cuerpo en el aire, menos la tercera medición de la masa del cuerpo en el aire, esto elevado al cuadrado,
todo eso entre corchetes, lo multiplicamos por 1/6 y le sacamos la raíz. Y ese va a ser el valor, pues, que nosotros vamos a tener acá. Esto que está aquí, nosotros lo obtuvimos de acá, simplemente lo elevamos al cuadrado. Y para poder calcular ya la incertidumbre absoluta, va a ser la suma de la incertidumbre instrumental, que en este caso, por eso se los dejo anotados aquí, donde delta X es la incertidumbre, en este caso la incertidumbre de la balanza. O sea, esto que va a ver acá va a ser la incertidumbre de la balanza al cuadrado. Y estos jóvenes, recuerden que lo tienen que realizar, el cálculo de incertidumbre absoluta, tanto para el cilindro A, B y C. No se les vaya a olvidar, tienen que hacerlo para el cilindro A, B y C. Y recuerden que solo son 3 datos para cada cilindro. Ojo a eso. Igual aquí, para poder calcular, en este caso, no sé por qué, creo que esto se coló de arriba, perdón. Vamos a borrar esto. Listo. Ahora, para el otro, que sería la incertidumbre del cuerpo en el agua, pues simplemente lo mismo. Aquí tenemos, en este caso aquí daba 1/6. Y tenemos lo siguiente. Masa del cuerpo en el agua, el promedio, menos la primera medición de la masa en el agua, elevado al cuadrado, más, de nuevo, miren, paréntesis al cuadrado, masa del cuerpo en el agua, menos la segunda medición del cuerpo en el agua, más la diferencia al cuadrado del promedio de la masa en el agua, menos la tercera medición. Y recuerden que eso lo obtuvimos nuevamente de aquí, que MA con esa raíz encima no es nada más ni nada menos que el promedio. Y aquí, nuevamente, para poder encontrar la incertidumbre absoluta, es la raíz de la suma de la incertidumbre o sensibilidad instrumental de la balanza más la incertidumbre de la masa en el agua. Bien, cuestión importante, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. Hasta aquí, sus datos están en gramos. Su incertidumbre está en gramos. La incertidumbre instrumental también está en gramos. Ojo a eso. Ahora, cuando ustedes ya hagan la expresión, esta forma, expresar en notación de medición, o sea, aquí va el valor promedio de la masa en el agua y también de la masa del cuerpo en el aire, entonces, más o menos la incertidumbre. Si se preguntan qué es este U que está aquí, si se preguntan, voy a dar aquí, este U que está acá, nada más ni nada menos que las unidades correspondientes. Unidades correspondientes. Bien, entonces, situándonos un poquito más acá, aquí, es necesario que para esta parte que está acá, voy a tratar, bueno, voy a borrarnos esto. Aquí lo voy a poner. Solo son las unidades, para que no se lo pueda olvidar. Bien, entonces aquí la cuestión importante es lo siguiente. Una vez que ustedes hayan llegado a este punto, ojo esto, van a convertir directamente el valor del promedio, no el valor redondeado en la expresión de resultados, sino el valor obtenido, que el valor que tenga aquella cantidad de dígitos, cantidad de cifras, igual que la incertidumbre, la van a convertir a kilogramos, porque después les pide calcular una fuerza y no vayan a cometer el error de calcular una fuerza utilizando gramos. Recuerden cuáles son las unidades de los newton. Los newton tienen dentro de ellos o está compuesto por lo que son kilogramos dentro de sus unidades. Entonces, por lo tanto, hasta aquí han trabajado en gramos, pero cuando lleguen a esta parte aquí de expresar en notación de medición, ustedes van a tener que hacer la conversión de gramos a kilogramos. Entonces van a hacer la conversión, que voy a borrar esto. Van a hacer la conversión de gramos que estaban trabajando a kilogramos. Importante, no se les vaya a olvidar.
Y recuerden convertir más que todo el valor con mayor cantidad de dígitos y ya después hacen su expresión de resultados y ahí sí ya pueden redondear. Solo aquí se les permite a ustedes redondear. Cuando hacen la expresión de resultados es que a ustedes les permite redondear. Después, en los cálculos no. Bien, entonces continuando, una vez que ustedes ya hayan convertido la masa promedio y la incertidumbre a kilogramos, van a calcular la fuerza de flotación. En este caso ya les dice cuánto es el peso en el aire, es igual, bueno, en este caso creo que ya lo tenía anotado aquí. Aquí está, el peso en el aire es igual al promedio de la masa del cuerpo en el aire por la gravedad y el peso aparente es igual a la masa del cuerpo en el agua por la gravedad. Y aquí tienen pues el peso en el aire y el peso aparente. Y si ustedes recuerdan, la fuerza de flotación se puede calcular como la diferencia del peso en el aire menos el peso en el agua. Y así ustedes obtienen la fuerza de flotación para el cilindro A, B y C. Perdón. Ahí está bien. Cilindro A, B y C. Y aquí en la presentación de resultados creo que tienen que hacer como 6, porque son 2 para cada cilindro. Bien. Entonces, hecho eso, pues después calculen la incertidumbre. Ya tienen estos valores de arriba. Recuerden que esto ya tiene que estar en kilogramos, jóvenes. Este valor de incertidumbre en kilogramos. Y este valor también del promedio en kilogramos para poder obtener el valor correspondiente de incertidumbre de flotación. Y por último hacen la presentación de resultados de la incertidumbre de flotación. En este caso, pues recuerden que serían 3 valores que van a hacer la presentación de resultados, uno para cada cilindro. Y recuerden que U, lo que significa U, simplemente U significa las unidades correspondientes. En este caso, las unidades correspondientes serían de Newton. Las unidades que tendrían que ir aquí serían de Newton. Bien, esto es todo para la parte A. ¿Alguna duda o consulta con respecto a los cálculos, jóvenes? Antes de proceder a la segunda parte de los cálculos. De mi parte ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí, ahora voy a explicar algo. Las respuestas de estos cálculos las van a juntar de la siguiente manera. Aquí, como pueden ver, hay otro cuadro de texto y les dice, pegue directamente a la caja de texto un recorte de imagen con su procedimiento. Este procedimiento puede ser manuscrito a computadora y si realiza los cálculos en Excel, debería subir adicionalmente el respectivo documento como documento adjunto. Entonces, aquí pueden hacer una cosa. Pueden venir y pueden tomar una captura de pantalla de todo su procedimiento perfectamente, lo pueden hacer, solo que recuerden que esto es muy largo, lo más seguro les salgan 3 o 4 páginas, entonces sería muy tedioso venir e ir pegando la imagen aquí, después ir pegando otra imagen aquí, y así sucesivamente. Entonces yo lo que sugiero es que aquí abajo del cuadro de texto aparece esta opción que se llama agregar. Aquí en este cuadrito que está al lado de la opción de basurero, ustedes le dan aquí a la opción de agregar y ustedes pueden agregar perfectamente una imagen que saldría mejor, se mira más bonito agregarla aquí, o perfectamente pueden agregar, porque en este caso no sé por qué no lo permite agregar una imagen, pueden agregar perfectamente no solo una imagen, ustedes podrían venir y agregar también lo que es un documento de Excel, pueden agregar lo que es un documento de Word. Entonces, recuerden, si ustedes desarrollan el trabajo a mano, ustedes perfectamente pueden venir y pueden anexar lo que es ese documento de Word. Digamos, ustedes se van aquí, de nuevo agregar, seleccionar archivo. En este caso, digamos, yo ya tengo un documento PDF, el cual fue que yo lo trabajé a mano, vine, lo escaneé y lo convertí a PDF. Entonces, eso es lo que voy a subir. Lo hice a mano, lo escaneé y le doy aquí a subir este archivo y espero que cargue. Se tarda un poquito, sean pacientes y ahí está bien. Ya adjunté mis cálculos. De la misma forma pueden adjuntar un PDF, pueden convertir, si lo trabajaron en Word, ustedes recuerdan que les enseñé en principio que en Word se pueden insertar ecuaciones, lo pueden trabajar perfectamente ahí. Entonces convierten el documento de Word a PDF
y lo insertan acá, lo juntan. De igual forma, pueden hacerlo mediante un documento de Excel. Hacen sus cálculos en Excel y adjuntan su hoja de datos en Excel. Perfectamente, pues, pueden hacer todo eso. Bien. Continuando, recuerden aquí, el peso máximo es de 50 megas y solo se permite un archivo. Bien, ahora vámonos con la pregunta 7, que ahora nos vamos a situar en los cálculos para la parte 2, que sería esto que está aquí. Para la parte 2, pues recuerden que simplemente vamos a utilizar los datos que obtuvimos acá. En este caso, para la parte 2, solo voy a hacer uso de la tercera columna, esto que está aquí, de nada más. Solo los datos de la tercera columna son los que voy a utilizar para la parte 2. Vamos a tomar una captura completa de esto. Voy a situar aquí. Y estos datos no me importan porque de la masa desplazada se obtiene de eso. Entonces solo voy a hacer uso de la tercera columna. Entonces para esto me pide que calcule el promedio. Sugerencia. Para esta segunda parte le sugiero que de entrada esta masa desplazada que está en gramos la conviertan de un solo a kilogramos. Es mi sugerencia. Que de un solo de entrada aquí ya ustedes lo conviertan en kilogramos y ya empiecen a hacer el cálculo. Como tal, pues ya vimos cómo plantear la ecuación para poder calcular el promedio. Recuerden nuevamente, solo tenemos 3 datos para cada cilindro. Entonces hacen la suma de los 3 datos que tienen de la masa desplazada para el cilindro A, B o C y lo dividen entre 3 y así calculan el promedio. La incertidumbre, ya vimos cómo es el desarrollo de la expresión. Calculen la incertidumbre de la masa desplazada. Hacen su presentación de resultados como tal. Recuerden, U son las unidades. Y calculan el peso del fluido desplazado. Por esto es importante que desde un principio aquí, les sale baja favorable, que desde un principio el dato que tienen de masa desplazada lo conviertan a kilogramos para que ya lo tengan listo al momento de que calculen el peso del fluido desplazado. Entonces el peso del fluido desplazado es igual al promedio de MD. Recuerden que en este caso esto se hace para cada cilindro, no se les olvide. Cilindro A, B y C. Calculan su peso del fluido desplazado, después calculan la incertidumbre correspondiente y por último expresan el resultado de la mejor forma medida. En este caso recuerden que la incertidumbre absoluta solo debe tener una cifra significativa y el valor medio, este valor promedio que ustedes obtienen de esta manera, bueno aquí, de esta manera, tiene que tener la misma cantidad de cifras decimales que la incertidumbre absoluta. Y de la misma forma que arriba, ustedes pueden venir, insertar una imagen, un documento, en este caso pues lo que preferiría serían documentos, en PDF, con sus cálculos realizados. En este caso pues las fórmulas que vamos a utilizar para la parte 2 son estas que están aquí, aquí cambiémosle A por D, sería lo mismo, y aquí sería igual, cambiamos A por D y sería el mismo desarrollo de esta expresión que está acá, para poder calcular las incertidumbres presentes aquí. Bien, aquí es este punto. Lo que sugiero yo es que me voy a salir como tal del trabajo que estoy redactando. Perdón, antes de irme voy a darle aquí, digamos, en siguiente página. Poner aquí en siguiente página para que se guarden los resultados. Me voy a salir de la actividad, voy a volver a entrar y me voy a asegurar que hasta el momento todo esté guardado. Entonces me voy a situar aquí, que aquí me quedé. Perdón, me quedé aquí más adelante. Aquí me quedé. Ahora, para el inciso C, voy a hacer uso de los resultados obtenidos en la parte 1 y 2, porque en el inciso C, jóvenes, es donde ustedes van a obtener la densidad de los cilindros. ¿Y para qué nos sirve la densidad de los cilindros? Para poder identificar de qué material están hechos. Y si tengo ese valor de densidad experimental, yo sé que existen valores teóricos de referencia, por lo tanto yo voy a poder hacer cálculos de incertidumbre, exactitud y gráficos de discrepancia. Bien,
Primer punto, les piden que calculen la densidad del cuerpo. Recuerden que esta ecuación ya la vimos, que era la ecuación 4 del marco teórico. En este caso, pues me dice que tengo la masa del cuerpo y la masa del fluido. En este caso, pues la densidad del fluido, hemos estado trabajando con lo que es agua, por lo tanto la densidad del fluido sería la del agua. En este caso, pues yo sugiero que utilicen el valor de densidad del fluido ya en kilogramos. Yo lo que espero es la densidad del cuerpo en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, me voy a situar aquí, donde aparece la ecuación como tal. Y vamos a determinar quién es la masa del cuerpo y quién es la masa del fluido. En este caso, la densidad del cuerpo como tal, la masa del cuerpo, m cuerpo, esto que está aquí, m cuerpo, va a ser de la parte 1 que nosotros realizamos del tratamiento de datos experimentales, el promedio de la masa del cuerpo en el aire. Ese va a ser el valor de la masa del cuerpo. Esto que aparece aquí en la fórmula va a ser mc promedio. Y la masa del fluido para el cálculo va a ser del inciso 2, que trabajamos con la tabla número 2, va a ser el promedio de la masa desplazada. El promedio de la masa desplazada. Y la densidad del fluido va a ser la densidad del agua. Entonces, masa del cuerpo, mc promedio. Masa del fluido, md promedio. Multiplicado por la densidad del agua. Y espero ver este resultado en kilogramos sobre metros cúbicos. Ojo a cómo ustedes estén trabajando sus unidades. No vaya a ser que aquí tengan esto, porque es usual, que esto lo coloquen en kilogramos, esto esté en gramos, o que estos dos estén en kilogramos ambos, y la densidad del agua la tengan en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, mucho cuidado, con paciencia, vayan viendo que las unidades vayan concordando al momento que ustedes realicen sus cálculos correspondientes. Bien, entonces aquí están los valores que vamos a utilizar para esta ecuación. ¿Y cuáles serían las incertidumbres que vamos a utilizar? Pues en este caso, esta incertidumbre sería la incertidumbre de MC, que obtuvieron en la parte 1 del tratamiento de datos experimentales, y la incertidumbre de la masa del fluido no es nada más que la incertidumbre de MD, obtenida en la segunda parte de los cálculos. Recuerden hacer la presentación de resultados y espero ver el resultado en kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, esto es todo para el inciso C. Simplemente eso, reutilizar los valores que ustedes ya tenían para poder obtener el valor de la densidad del cuerpo recuerden que esto lo estamos usando para poder obtener la densidad del cuerpo en el cilindro A, en el cilindro B y en el cilindro C. En ellos tres. Bien. Los resultados como tal los adjuntan aquí. Como tal. Y eso es el inciso C. Y pues el inciso D, ustedes lo van a trabajar con la última tabla de datos, que simplemente es, como solo tienen un valor directo, es dividir la masa entre el volumen del paralelepípedo. En este caso, nuevamente, les solicito que este valor de densidad para el inciso D, que lo van a trabajar mediante la última tabla de datos, que su valor esté en kilogramos sobre metros cúbicos. En este caso, el volumen, para que ustedes lo puedan obtener, simplemente el volumen va a ser la multiplicación de la longitud por el ancho por la altura. Eso les va a dar en centímetros cúbicos, lo convierten después a kilogramos, a metros cúbicos, y la masa la pasan a kilogramos para poder obtener la densidad del cilindro en kilogramos sobre metros cúbicos. En este caso, pues simplemente eso es bastante sencillo. Cuidado aquí, que esto que está aquí les pide que utilicen la incertidumbre de la balanza y la incertidumbre del pie de rey. Recuerden que esto ustedes ya lo notaron en esta parte que está aquí. Aquí ustedes ya lo colocaron sus valores respectivos en gramos y centímetros cúbicos. Cuidado ahí si... Bueno, lo que sugiero aquí
es que calculen primero la incertidumbre y la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, les va a salir más fácil, y ya después lo conviertan a kilogramos sobre metros cúbicos, para poderles favorecer. Una vez hechos sus cálculos, insertan un documento PDF con ellos. Y ese es todo el tratamiento de datos experimentales. Nada complicado, pero sí bastante largo y tedioso. Vámonos a la pregunta 10. Para la pregunta 10, pues lo que solicita es que en base al resultado obtenido en el procedimiento 1, el valor de fuerza de flotación obtenido en la parte 1, y el procedimiento 2, la fuerza del fluido desplazado, realice un gráfico de discrepancia para cada cilindro y determine si la discrepancia es o no es significativa. Entonces, eso solicita para la primera parte del análisis de resultados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a replicar un gráfico de discrepancia igual a este que está aquí, donde van a graficar aquí la fuerza de flotación de la parte 1 y aquí van a graficar el peso del fluido desplazado de la parte 2. Entonces, para el cilindro 1, cilindro A, perdón, van a hacer su gráfico de discrepancia y van a indicar si la discrepancia es o no significativa. Van a indicar, es importante hacer ese análisis. Lo mismo para el cilindro B. El cilindro B van a hacer lo mismo, su gráfico, y van a decir si la discrepancia es significativa o no. Y lo mismo para el cilindro C. El mismo procedimiento. Eso para la primera parte. Si gustan pueden hacerlo así como lo tengo yo aquí. Solo quiero corroborar algo antes de proseguir. Sí, guarda imágenes ahí para no cometer un error. Volverme a salir de la actividad. Voy a volver a entrar a ella. Voy a darle a continuar previsualización anterior. Me voy a ir a análisis de resultados y solo voy a verificar que me haya guardado las imágenes. Y pues si la guarda, de igual forma ustedes pueden insertar un documento de Word o PDF con la respuesta ya ahí bien planteado, bien redactado en Word, pues sus 3 imágenes de gráficos de discrepancia con sus resultados respectivos. Entonces, vamos acá. Está tardando bastante subir el archivo. Hay que tener paciencia con el internet. Bueno. Solo permite imagen. Me disculpo, solo permite tipo imagen. Voy a corregir esto después porque debería que permitir tipo PDF para que se pueda ver mejor un documento de Word con los gráficos. La segunda pregunta, el análisis de resultados, le solicita que investigue en su libro de texto u otra fuente los valores de densidad del cobre, aluminio, latón y zinc. En este caso metieron un hipervínculo, creo que es por la primera práctica en la cual yo les había brindado esto, que eran tablas de pesos específicos. En este caso pueden utilizar estos, los pesos específicos de metales, y ya se los brinda en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Entonces en esta parte ustedes van a obtener los valores de referencia, o mejor dicho, o valores teóricos de el cobre, primeramente, después el aluminio, latón y por último el zinc. En este caso, pues si las densidades ya las tienen en kilogramos sobre metros cúbicos, pues directamente estos valores también los colocan aquí en kilogramos sobre metros cúbicos. Digamos aquí para el cobre, buscamos el cobre, por aquí. Si no me equivoco, el que se utiliza bastante es el cobre colado, que sería 8700 kilogramos sobre metros cúbicos. El valor a colocar. Para el aluminio, si gustan pueden usar este link. Vamos aquí y creo que el aluminio colado también creo que se utiliza. Pero mejor hagan uso de un libro de texto, hagan uso del Szymanski, porque ahí lo brinda directamente también. Y así sucesivamente ustedes colocan los valores teóricos de referencia. Ahora, en base a esos valores teóricos de referencia, van a asociarlos con los valores de los cilindros y paralelepípedos. Miren, ¿cuál es el material del que está hecho cada uno de los cilindros y paralelepípedos? Entonces, aquí, para responder esta pregunta, van a venir ustedes, van a ver el valor experimental que obtuvieron
de cada uno de ellos, del cilindro A, cilindro B, cilindro C, del paralelepípedo A, del paralelepípedo B, y no creo que no lo pego. Del paralelepípedo C. Entonces, en base a los valores teóricos, supongamos aquí, al cilindro A, a cierta persona le da 8800. Entonces él dice, mi valor experimental me da 8800, pero el valor teórico del cobre es 8700. Por lo tanto, el cilindro A, lo más seguro es de cobre. El cilindro A, en base a que el valor experimental me da 8800, es muy cercano al valor teórico del cilindro del cobre. Por lo tanto, el cilindro A está hecho de cobre. Y esa es la respuesta que yo espero ver ahí. Para la pregunta 3, en base, digamos aquí, que ustedes ya determinaron de qué están hechos cada uno de estos cilindros, entonces ustedes van a tener que calcular para cada uno de ellos la diferencia porcentual. En este caso, esta diferencia porcentual, lo voy a anotar aquí para que la puedan asociar de otra manera. Esta diferencia porcentual no es nada más y nada menos que la incertidumbre de exactitud. Incertidumbre de exactitud. Esto que está aquí no es nada más ni nada menos que la incertidumbre de exactitud. Solo que he escrito con otro nombre. Entonces ustedes van a calcular la incertidumbre de exactitud para cada uno de ellos. ¿Ven? Tienen que calcularlo, dado que ustedes ya sugirieron de qué están hechos cada uno de ellos. Entonces vamos a ver con qué exactitud es verdad esa asociación que ustedes hicieron. Digamos aquí para el cilindro A, que ya dijeron que es aluminio, entonces tendrían que plantear aquí la expresión, digamos, para el cilindro A, ya dijeron que es 8700 el valor teórico, entonces ustedes podrían hacer ya lo siguiente. Cilindro A, pues ya sabemos que su valor, aquí vamos a darle igual, ya sabemos que su valor teórico es 8700 en valor absoluto, menos 8800, que es el valor experimental. Todo esto es inventado, ¿verdad? Simplemente para dar un ejemplo. Todo esto entre el valor teórico, que sería 8700, y todo esto por 100. Y ustedes calculan su incertidumbre de exactitud. Esto va relacionado con lo que ustedes expresen aquí. Y pues eso es todo para esta parte de aquí. En este caso, para la incertidumbre de exactitud, dado que son cálculos, sí permite que ustedes adjunten documentos. Tengan cuidado con esto, yo estoy insertando imágenes aquí. Procuren que se insertan imágenes, verificar que queden guardadas. En este caso, pues les permite insertar documentos, por lo tanto, ustedes pueden irse al banco de contenido, perdón, aquí en archivos, pueden irse a subir un archivo, seleccionan el archivo que deseen subir y suben el archivo con sus cálculos. Si esto ya lo hicieron en Excel, pues le resulta más beneficioso a ustedes y le damos siguiente página. Por último, pues quedan las conclusiones. Lo voy a leer de manera rápida porque ese fue el tiempo, me disculpo. La práctica es excesivamente larga. ¿Qué sucede con los cilindros al sumergirse en el agua del beaker? Cambia su masa. ¿Qué relación tiene esta con el principio de Arquímedes? Lo discutimos, hicimos un diagrama de cuerpo libre, lo asociamos. Más claro, imposible. Siguiente pregunta, ¿fue posible verificar experimentalmente el principio de Arquímedes? Ya dije cómo lo íbamos a asociar. En este caso, en el inciso 1 calculamos la fuerza de flotación, en el inciso 2 calculamos el peso del fluido desplazado. Entonces, si en la parte 1 y parte 2 del tratamiento experimental esos valores concuerdan, se verificó el principio de Arquímedes. Y recuerden, en caso de que ustedes digan que sí, ¿con qué resultado se justifica? ¿Y qué era lo que esperaba? En caso de ser no, ¿a qué se debió que no se cumpliera el principio de Arquímedes? ¿Y cómo esperaba que fueran sus resultados?
Todo aquí pues lo redactan directamente. Pregunta 15, indique cuáles son los valores de densidad calculados para cada uno de los 3 cilindros y 3 paralelepípedos y qué tan precisos son sus cálculos. En este caso, pues, como menciona que tiene que ir la precisión, ojo, ¿verdad? Va la precisión, lo que les está diciendo es que calculen la incertidumbre de precisión para los 3 cilindros y para los 3 paralelepípedos. En este caso, que es la incertidumbre, la incertidumbre absoluta entre el valor medido por 100%. Y esto pues ustedes lo realizan para los 3 cilindros y los 3 paralelepípedos. Queremos copiar y esto lo realizan para los 3 cilindros y los 3 paralelepípedos para saber qué tan buena fue su precisión. Después les pide aquí simplemente que hagan uso de la incertidumbre de exactitud que trabajaron en el inciso anterior del análisis de resultados, porque les pide qué tan exactas son sus mediciones y coincide el valor de cada objeto con el material, entonces aquí lo responden. Y esas son todas las conclusiones. Una vez que ustedes verifiquen que sus respuestas quedaron guardadas, que todo lo que ustedes redactaron está bien hecho, sus cálculos también, ustedes le dan a la opción de terminar intento y le dan a la opción que dice enviar todo y terminar. Recuerden, la única persona del grupo que va a hacer esto solo es una. Solo una persona del grupo va a hacer lo siguiente. Le van a dar enviar todo y terminar y ese es el formulario, o sea, ese cuestionario que usted les va a aparecer aquí, ese va a ser el que yo voy a revisar. Procuren que todas sus respuestas queden guardadas, hagan una revisión previa, que todo haya quedado guardado, que no hayan dejado así algo sin responder, que no aparezca la respuesta de algún apartado, porque así, como yo les estoy mostrando en pantalla, es lo que va a aparecer a mí, los documentos, las imágenes adjuntas, las respuestas escritas. Entonces, procuren que todo quede guardado para que no les aparezca, no me aparezca algo así, que no respondió como tal. Entonces, eso es todo. Recuerden, esta actividad cierra el viernes 3 de diciembre. Por lo tanto, procuren empezar a trabajar desde hoy. Todas las herramientas ya las tienen disponibles en el aula virtual. Bueno, me disculpo por haberles robado más del tiempo previsto. Como tal, pues,